¿Qué relación tienen un cocodrilo de 4,5 millones de años, las huellas dejadas por nuestros antepasados en Doñana, los caballos, el jengibre y el pirata Francis Drake? No, no es un chiste, no voy por ahí. Pues tienen varias cosas en común. La primera de ellas es que todas están conectadas con Andalucía. Sí, un cocodrilo. En el Plioceno inferior, los cocodrilos formaban parte de la fauna de Andalucía. Fue en un momento de la historia en el que el Mediterráneo se secó y había un paso terrestre entre el norte de África y el sur de Europa. Un diente de cocodrilo hallado en el yacimiento de Baza, en Granada, en 2023, es una prueba de ello. ¿Cómo? ¿Que cómo lo sé? Pues obviamente porque lo he leído en Andalucía en la historia, en el número 87 concretamente. Esta edición trata de la paleobiología o de las ciencias del pasado, como le gusta remarcar a Eloísa Bernaldez, la coordinadora. Y es que esa es la otra gran conexión entre ese cocodrilo, unas huellas, los caballos y Francis Drake. Todas son un ejemplo de cómo las ciencias experimentales pueden ser claves en el ámbito de las humanidades para ratificar o rectificar lo que sabemos del pasado. Te doy la bienvenida a nuestro viaje sonoro por la historia de Andalucía. Créeme, te va a sorprender. Andalucía en la historia, la serie sonora. Un proyecto de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Episodio 2. Las ciencias del pasado en la historia. La paleobiología. A ver, lo del cocodrilo es muy llamativo, pero es que en Andalucía también han convivido mamuts, dientes de sable o hienas. De hecho, uno de los artículos de este número se centra en cómo nuestros antepasados y las hienas competían por la carne de mamut. ¿Y lo del pirata? Bueno, te dejo con la intriga, que todavía no toca. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a la responsable del Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz del Patrimonio de Andalucía. Como ya he dicho al principio, se llama Eloísa Bernaldez, una persona muy sabia, que además nos va a ayudar a situarnos en el mapa de Andalucía, porque ya te aviso, vamos a dar un buen paseo. Bueno, para señalar, digamos, en el mapa dónde está el norte, ¿podrías explicar qué es la paleobiología y qué aporta al estudio de la historia, de nuestra historia? La paleobiología es una de las disciplinas paleontológicas. Lo de paleobiología es muy sencillo. Biología, ya sabes, el estudio de los seres vivos, y paleo significa antiguo, con lo cual estamos estudiando comunidades del pasado. Por eso el nombre más apropiado sería ciencias del pasado, porque además como biólogos e historiadores estamos no mezclando sino participando de ciencias experimentales que puede contar esa parte que no se ve de forma directa, sino que nos va a reportar información la biología molecular sobre las proteínas, cómo han cambiado, cómo identifica especies, la genética, de dónde procede el origen de los caballos, por ejemplo. Y la paleobiología además reúne no solamente estas ciencias experimentales, sino que va a contestar cuestiones históricas y nos va a servir para que tengamos una proyección hacia el futuro. ¿Se puede decir que es un ejemplo de cómo la ciencia y las humanidades pueden trabajar conjuntamente y alejar esa idea preconcebida de que una cosa son las humanidades y otras cosas son las ciencias? Ese es el único objetivo que yo he tenido en la vida. Ser una puerta de salón, de estas de las películas del oeste, que bate tanto a un lado como a otro, que se comuniquen, que sean como una moneda con una cara y una cruz, pero no, que se miren a la cara, que vean lo que se avanza. Eso lo han hecho ya muchos arqueólogos, lo de mirar hacia los biólogos, los físicos, los químicos y demás, durante años. Es más, hasta dentro de ellos mismos se han hecho algunos especialistas. Pero lo ideal es lo que está ocurriendo ahora, que se están creando, por ejemplo, la Pablo Olavide, Biomass es una
empresa dentro de la universidad que se va a dedicar a la proteómica. La proteómica es identificar las proteínas que quedan en esos huesos que casi siempre están deteriorados, que te identifica la especie y que a veces nosotros tenemos dificultad porque los huesos de los humanos suelen estar enteros, pero los de los animales no, porque son parte del pucherito de la carne con tomate, y entonces van fragmentos nada más, y ese fragmento me tiene que decir el DNI de la vaca, del cerdo, de la oveja o del animal que sea, según si estamos estudiando en Dubái o estamos estudiando aquí en Sevilla una excavación. ¿Ha sido el objetivo en toda tu trayectoria? Siempre. ¿Ha sido difícil? Casi imposible. me he dejado la piel en ello. Ha habido otras personas que también se la han dejado en ello. Y el caso es que después de 40 y tantos años de trabajo no somos ni muy conocidos, a pesar de la información tan estupenda que creo que hemos estado siempre dando. Pero bueno, ha surgido de pronto esto como las primaveras, ¡pum!, de pronto ve la amapola, ¿no? y bienvenido sea. Ha costado mucho tiempo, porque además esto es una especialidad que dentro de la paleontología tampoco te consideran mucho, porque es el estudio de los 10.000 últimos años, y eso en paleontología, no es nada, después de 3.500 millones de años en el que tenemos registro, ¿eso qué es? Pues nada. Y dentro de la historia, pues 4 huesos. Recuerdo la primera vez que estuve en una excavación que el arqueólogo, no voy a dar nombre, estaba metiéndole a un hueso el bolígrafo y intentándolo. O sea, si lo hubiéramos analizado me hubiera dicho, la tinta ya existía en la prehistoria. Entonces no ha habido mucha consideración, pero afortunadamente siempre ha habido un grupo de arqueólogos que han confiado mucho en que la fauna debería de contar mucho sobre la historia de los humanos. El dossier sobre la ciencia del pasado cuenta con 9 artículos que recorren 4,5 millones de años, aunque sea poco para algunos paleontólogos. Chucherías. Pero bueno, se puede encontrar desde las huellas en Doñana, un cocodrilo en Baza, la historia del olivo o de los caballos en Andalucía, hasta los hallazgos de un barco hundido, nada más y nada menos por el corsario, o yo diría pirata, Francis Drake. Así que este número contiene, digamos, un viaje alucinante a través de la historia de Andalucía. Eloísa, ¿cómo ha sido la selección de los artículos? Mira, normalmente la gente que se dedican a hacer fauna en los yacimientos arqueológicos se suelen llamar arqueozoólogos o zooarqueólogos. No utilizan la palabra paleobiología. Pero yo siempre, aunque somos especialistas más en fauna, siempre he pretendido que el laboratorio de paleobiología condense, reúna al paleobotánico, al que hace polen, al que hace carbones, al que hace química, al que hace física, aunque nosotros no lo hagamos, pero es que necesitamos toda esa información. Y entonces, a través de los años, hemos ido haciendo amistades, hemos ido convenciendo a gente. Por ejemplo, los que están haciendo ahora proteómica, estaban haciendo proteómica clínica actual, y ahora pues han puesto a hacer la proteómica de los caballos. Estamos encontrando burros en época, el burro dice que lo traen los fenicios, pues acabamos de encontrar un burro 1000 años antes. ¿Quién lo trajo? Ah, mira. ¿Entiendes? Entonces nos están revelando toda esta ciencia, y además ellos se están entusiasmando con la historia. Así es como se traspasa fronteras, entusiasmando, haciéndoles ver a uno y otro lo que están ganando. Entonces la elección fue muy sencilla. Yo dije, ¿qué es lo que abarca la palabra cultura? Abarca 2,56 millones de años. Es cuando aparecen los humanos. ¿Quiénes están trabajando en humanos? Las huellas de humanos en Matalascaña con Eduardo Mayoral. Teníamos que coger 3 paleontólogos, uno el de Orce. Orce es una de las mejores excavaciones del mundo, que desgraciadamente tiene muy poca difusión, tiene mucha tapuerca y no te puedes imaginar lo que es Orce. Orce es inmenso. El humano más antiguo de esta parte de Europa está en Orce, no en Atapuerca, con 1,4, con 1.400.000 años. Entonces estaba Patrocinio Espigares, que es una magnífica profesora en la Universidad de Málaga, dedicada desde empezar la carrera y desde allí de Granada. Teníamos que coger al más antiguo de todo, que es el cocodrilo, aunque ya se ha salido fuera de los 2.050.000, pero yo quería que se viese cómo era el ecosistema antes de que llegaran los humanos. Entonces, pues fíjate, hasta tener cocodrilo, sé qué significa un clima tropical.
Después veníamos los que nos dedicamos al cuaternario, a reconstruir la vida de los humanos a través de las basuras de los humanos, de lo que han ido dejando los humanos. Ya no son yacimientos naturales, sino ya son yacimientos hechos por los humanos. Y ahí es donde empecé a decir, tiene que estar los que somos más biólogos con los que son arqueólogos, para que vean que cómo estamos dominando. ¿Por qué metí a los dos arqueólogos estrictos? Por ejemplo, Oliva Rodríguez, el estudio de la paleobotánica del olivo. Ella es arqueóloga, pero toda su vida ha sido su formación como un biólogo. Entonces es más como del lado de los biólogos, ¿no? Pero tanto lo del barco de la Edad Moderna, tanto Milagros Arzaga como Darío Bernal, que es catedrático en la Universidad de Cádiz, ¿por qué los escogí cuando ellos no hacen ni fauna ni botánica, que no son arqueólogos reconvertidos a biólogos, ni biólogos reconvertidos a historiadores, sino que ellos son arqueólogos? Pues porque han tenido la gran visión de nunca abandonar la materia orgánica que hay en los depósitos arqueológicos. Y yo quería que tuviera, para que viese como un arqueólogo ya no piensa en solo la cerámica o los metales, sino que está viendo todo lo que saca. Y por eso tenían que estar. Y después estaban las historias particulares de gente que son biólogos estrictos, no son arqueólogos, como es Jennifer Leonard, haciendo la historia del caballo. Es una de las mejores paleogenetistas del mundo. Está en la Estación Biológica de Doñana y ahora en Borneo. Pero cómo cuenta la historia en particular a través de la genética, de dónde se domesticaron los primeros caballos, la península ibérica como puede ser uno de los focos de la domesticación, lo importante que ha sido siempre. Y después también queríamos ver que la basura que nosotros estudiamos, al final somos basurólogos, tiene una información sobre los ecosistemas del pasado, sobre las costumbres de cada cultura, pero también cada cultura coge y recicla. Reciclaje no es un invento de ahora, es de toda la vida, porque han tenido siempre que maximizar todo lo que tiene alrededor. Y entonces, como los huesos o las conchas se han convertido en adorno o en cucharas, y por eso ahí entraba Jesús Cantillo, de la Universidad de Cádiz, que es un arqueólogo especialista en malacofauna o el estudio de los moluscos. Eloísa, lo último, si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, de todo lo que incluye la revista, o bueno, a lo mejor de tu propia trayectoria, ¿a qué sitio te gustaría viajar para ser testigo directo de lo que ocurre? ¿Y para qué? Siendo mujer, nada del pasado. Nada del pasado. Nada. A mí lo que más me gusta es hacer la fauna del pasado, pero las mujeres tenemos muy mala posición. Cuando he estado excavando en países árabes y veo todavía lo que ocurre, y es una edad media, yo no quiero estar ahí, porque si ahora es difícil todavía la vida de una mujer para desarrollarse en sus trabajos, sobre todo cuando hay son trabajos que consideran más masculinos que femeninos, pues es ya difícil, pues yo no quiero estar en época donde tanto ha padecido las mujeres. No quiero estar porque todavía esas épocas existen ahora. A mí lo que me gustaría estar en el futuro. Es donde de verdad me gustaría saber a dónde nos va a llevar todo esto que estamos aprendiendo sobre el pasado. El pasado está bien donde está y yo también. Pues Eloísa Bernaldez, responsable del Laboratorio de Paleobiología del IAPH, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Mira, uno de los sueños que tengo, que casi creí que lo había conseguido, es crear un centro de interpretación del patrimonio. Y el patrimonio no tener adjetivo ni cultural ni natural. Cuando tú ves, estás viendo un pajarito y estás viendo una construcción. Entonces, si nuestro cerebro es tan inteligente que ve todo eso, ¿por qué lo separamos? No es un museo, porque no va a haber nada para guardar. Habitaciones en blanco con las mejores técnicas de reproducción, donde te vas a ver los grandes cambios climáticos que ha tenido la naturaleza, para aprender en este cambio que estamos haciendo, que es el sexto, contar todas nuestras culturas, cómo hemos ido superando todos los cambios climáticos que ha habido. Y este es uno de los que podemos parar, o por lo menos hacerlo más suave de lo que nos va a ocurrir, nos está ocurriendo. Entonces, Medio Ambiente financió un documental que va a ser 3 años, todavía no ha sido estrenado, sobre las 5 más 1 extinciones. Y separo las 5 naturales, que han sido las grandes extinciones de la vida, hasta el 98% de los seres vivos desaparecieron y seguimos aquí vivos. Y la última,
que es la que estamos produciendo los humanos desde hace 250 años, que yo creo que no, que la estamos produciendo desde hace más de 8.000 años, cuando empezamos a domesticar y a empezar a matar a árboles y demás, y a seleccionar especies y demás. Entonces ahí estoy intentando estrenar ese documental e intentando que me dé las naves de Santa Bárbara para que con dinero europeo y con ayuda de la Junta de Andalucía podamos crear ese centro y ser ese mi objetivo en los próximos años. La voz del director, José Antonio Parejo. Las ciencias del pasado en la historia, la paleobiología. El número 87 de abril-junio de 2025. Un dossier impresionante. En el año 95 yo estaba cursando segundo de historia y el profesor que nos dio clase entonces, prehistoriador, don Enrique Vallespí, nos enseñó una clave que a mí personalmente me ha servido a lo largo de todos estos años, y es que teníamos que tener preparada la mente para encajar todo lo nuevo que la ciencia iba a poner en los siguientes años a nuestro alcance. Y así fue. En el año 95 los estudios de prehistoria y de paleobiología en Andalucía estaban en sus comienzos, pero 30 años después esta tierra y los investigadores andaluces y que trabajan en las universidades de Andalucía son punta de lanza, y la prueba es este dossier impresionante. Hay artículos muy interesantes sobre, por ejemplo, las huellas en Doñana como consecuencia de los temporales que a veces se llevan la arena, ¿no? Se llevan la tierra y dejan al descubierto un suelo fósil que hay que analizar rápidamente porque la siguiente marea lo oculta y muchas veces destruye las huellas. Pues en uno de esos temporales se llevó toda la arena, y gracias a uno de los guardas del Parque Nacional de Doñana, que avisó a los especialistas, se pudieron hacer fotografías de esas huellas, y gracias al análisis y a todos los estudios que se han hecho, pues se han podido rescatar las características de las comunidades humanas de neandertales que estaban en la zona, de la zoofauna que andaba por allí. Parece magia, pero cuando uno entra en contacto con los paleobiólogos, con los científicos, cuando va a su laboratorio, y el dossier que coordina Eloísa Bernardes, ¿no? Merece la pena ir a su laboratorio del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. No es magia, sino es ciencia, y sobre todo con una característica muy importante. Ya no hay una jerarquización de conocimiento. Los biólogos trabajan con los físicos, con los historiadores. Es todo un trabajo en común, en equipo, que ha dado como resultado y que está dando como resultado pues trabajos verdaderamente impactantes que nos traen a la actualidad pues esa historia remota del sur de la península, de lo que hoy es Andalucía, y que les invito a leer. Nuestra primera parada nos lleva a Doñana, hace aproximadamente 300.000 años. El catedrático de la Universidad de Huelva, Eduardo Mayoral, nos hace una fotografía. Debía de haber zonas que estaban inundadas, como una lámina de agua muy pequeñita, y en esas zonas inundadas es donde iban los animales, pues los ciervos, los uros, todos los jabalíes, toda la fauna que se ha encontrado ahí, irían a beber agua probablemente, y los homínidos, las pisadas que hemos encontrado están precisamente bordeando esa zona que creemos que estaba inundada. Pero es curioso porque esas pisadas humanas no se meten en la zona que está inundada, la están bordeando. Probablemente sería una cosa de paso, iban por ahí paseando y quedaban al acecho y cazaban. El año del COVID, en 2020, cuando la mayoría de ciudadanos estábamos centrados en la crisis sanitaria provocada por el virus, la naturaleza quiso mostrar que nuestro mundo es muy anciano y que antes de nosotros vivieron muchos otros. Seguimos en Doñana. En la primavera del 2020 hubo una dana muy fuerte en el Golfo de Cádiz. Coincidió, como te decía, con que había una marea baja importante, y entonces se quedó al descubierto la superficie. La naturaleza dejó al descubierto el yacimiento de huellas humanas y de animales más importantes del mundo.
No hay otro igual. Las pisadas que teníamos de homínidos estaban en abrigos o en cuevas naturales. En espacios abiertos como este es el primer yacimiento que se ha encontrado, y además riquísimo, porque esta superficie que te digo, estamos precisamente ahora intentando ver hasta dónde llega esa superficie, pero yo creo que llega desde el límite de Doñana hasta probablemente Mazagón. Y lo que pasa es que está cubierto de arena, pero ahí tenemos una superficie de más de 20 kilómetros que yo creo que está plagada de pisadas de todo tipo. En un área de 500 metros cuadrados llevamos más de 6.000 pisadas, solamente de animales. Desde entonces se han encontrado 3 zonas con huellas. 2 en Doñana, esta en la zona del Pichilín y otra en la playa del Coto, ambas en Matalascañas, Huelva, y una tercera en Tarifa, Cádiz, aunque en esta solo se han encontrado huellas de animales. Estamos reconstruyendo o pensando que había una extensa llanura costera. Esa llanura costera tan amplia la hemos detectado también en Chipiona. Es decir, que yo creo que desde Tarifa, Chipiona hasta Huelva, todo ese Golfo de Cádiz, toda esa zona de la costa, era una amplia llanura costera. Y ahí tenemos absolutamente de todo. Si te quieres hacer una idea, busca el artículo Pisadas sobre la arena de Doñana, de Andalucía en la historia, y te vas a maravillar con lo nítidas y bien conservadas que están estas huellas. Puedes encontrar incluso una reconstrucción de cómo podía ser ese día a día en este espacio natural protegido hoy por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Claro que esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo se ha conservado tan bien? Yo siempre digo a mis alumnos que eso es un milagro. Pero ocurre. Esa superficie tenía que ser una especie de barro bastante consolidado. Y en las zonas donde estaban encharcados, probablemente había un tapiz microbiano de algas. Evidentemente muchas habrán borrado, pero muchísimas han quedado. ¿Por qué? Porque pasaban muchísimos bichos por ahí. Fíjate que se conservan huellas de dinosaurios de hace 200 millones de años, o se conservan, por ejemplo, los rastros de trilobites de hace 600 millones de años. Dice, ¿cómo es posible? Pues lo mismo, o sea, tú tienes que tener un sustrato y unas condiciones físico-químicas favorables para que aquello se quede, se entierre rápidamente, eso es importante, y luego ya no le pase nada más por encima, que no se destruya, que no te sufra un plegamiento, una fractura, ese tipo de una especie de estabilidad posterior, ¿no? Ojo, que ahora en nuestros tiempos la dificultad está precisamente en el poco tiempo que tienen los investigadores en estudiarlas. Primero, tienen que darse las mismas condiciones de la Dana de 2020 para que vuelvan a aparecer. Y luego hay que darse mucha prisa porque el agua vuelve a taparlas. El día que grabé a Eduardo Mayoral, otro compañero, el también profesor de la onubense Juan Antonio Morales, salió en barco por la zona para intentar hacer un sondeo. La tecnología es necesaria, aunque no siempre se consiguen resultados. Hicimos infrarrojos, hicimos termografías, hicimos un montón de técnicas para ver si, aunque la superficie esté cubierta de arena, se puede determinar que debajo hay pisadas. Eso, por ejemplo, es una metodología que utilizaron los americanos en un desierto en Estados Unidos, en Nuevo México, y efectivamente ahí las pisadas no se ven, están cubiertas de arena, pero con infrarrojos y con termografías sí se puede determinar, porque te sale la imagen espectral de la pisada. Y dije, mira, vamos a hacer lo mismo aquí en Matalascañas. Hicimos un montón de barridos por todos los sitios y no nos salió nada. Y ahora de todas formas vamos a utilizar, a ver si nos viene una Dana en condiciones, otro dron que están utilizando en Ucrania para sacar las minas de plástico. Las minas de plástico que ponen, ya como el personal ya no pone las típicas minas metálicas que tú ves un detector y la pillas. Ahora las minas son de plástico para que no sean detectables con los detectores de metales. Entonces hay un dron que hemos encontrado que tiene una sensibilidad muy, muy grande y es capaz de determinar ese tipo de estructuras. El único problema que tenemos es que solamente necesitamos que no haya más de 1 metro de arena cubriendo la superficie. En el artículo, Eduardo Mayoral explica que se ha generado cierta controversia en la datación de las huellas. Mientras a ellos les salía que las huellas pueden tener unos 300.000 años, otros investigadores analizaron huellas cercanas datadas en 150.000. La hipótesis de este paleontólogo y su equipo es que existen al menos 2 capas distintas de pisadas que se han ido superponiendo. Te pido que me acompañes ahora a un laboratorio.
Sí, al de Paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Allí nos espera Esteban García Viñas. En la basura o en los depósitos arqueológicos, pues se considera una información que es muy valiosa, que es muy perecedera, pero que cuando se saca con garantías, pues nos aporta una información básica y primordial para entender el pasado, o por lo menos parte de él. Parte de cómo los humanos se relacionaban con la naturaleza, con el medio, ya sea en su vida cotidiana para la alimentación, el manejo de especies, cacería, o también en el uso de esas especies animales y vegetales en rituales, enterramientos o en santuarios, depende un poco de la cultura y del contexto. Imaginaos que cuando vamos a hacer al campo, hacemos una fogata, cuando echamos la madera, vemos las hojas, y cuando nos vamos que queda de ceniza. Entonces, hay expertos que pueden llegar a encontrar en ese tipo de fogatas, ver las especies, ya sea con unas partículas pequeñitas que tienen las plantas, que se llaman fitolitos, o a través del carbón, por ejemplo, o las semillas. Y es con ese trabajo delicado y meticuloso con el que se pueden descubrir, por ejemplo, cómo llegaron las primeras gallinas, burros u otras especies a Andalucía, y cuáles eran las costumbres de todas las civilizaciones que han pasado por aquí. El caso concreto del Bajo Guadalquivir, a partir del Neolítico podemos encontrar especies domesticadas como ovejas, las vacas o cerdos, cabras. Después, con el paso del tiempo, por ejemplo, otra cultura interesante serían los fenicios, que llegan y aportan los burros, los gatos y las gallinas, aunque es verdad que hay evidencias a veces de burro un poquito antes, pero bueno, parece que en ese momento es cuando llegan, y con el paso del tiempo, un par de siglos después de su llegada, es cuando se asientan y vemos más evidencia de esas especies en los yacimientos arqueológicos. Luego con Roma vuelven a traer otros tipos de cultivos, o se fomentan el olivo, bueno, ya posteriormente el Islam, que trae otros tipos de cultivos, incluso aporta especies de animales que ahora son silvestres, como son el meloncillo, los rinocerontes romanos, como son la jineta y el camaleón y el gamo. Y entonces, bueno, cada cultura va moviendo, claro, los humanos al final lo que hacemos es manejar el medio de siempre. Entonces va aportando pues su impronta, va mejorando la producción agrícola y ganadera, y va trayendo sus animales. El artículo de Esteban García Viñas tiene el sugerente título Lo que cuentan huesos y conchas. En él habla, por ejemplo, de un yacimiento de salina en la Puebla del Río, en Sevilla. Sí, es muy interesante porque es verdad que el cambio ya en cuanto al manejo de la alimentación cambia. Ya las cosas no se estropean, ya las podemos mantener en salazón. Entonces es muy importante, y además es que es muy antigua, porque es del Neolítico. La paleobiología también ayuda a conocer qué fauna había en la antigüedad en Andalucía que hoy ya no está, como el alcatraz o el esturión. En este último caso por la pérdida de diversidad en el río Guadalquivir. Y era un animal que debería ser impresionante verlo subir el río, un animal tan grande, y que ha sido aprovechado pues por todas las culturas que han pasado por el Guadalquivir. Y bueno, es una pena, se ha intentado reintroducir, pero claro, al final ha cambiado tanto el medio que es difícil, ¿no? Entonces bueno, ahí siguen, yo tengo esperanza y que vuelvan. Y una de las cosas que me llama la atención es que gracias a la paleobiología podemos confirmar que lo del reciclaje no es nuevo ni contemporáneo. Llevamos reciclando miles de años. Y los que se muestran en el artículo son de Itálica, porque los romanos es que ya tienen un boom tremendo en el que lo que es el reaprovechamiento de los huesos, y utilizan pues huesos de distintos tipos de animales para todo, desde hacer objetos de adorno o de aseo personal, como son esas agujas que hay ahí en el artículo, que son para el pelo, hasta utilizados para hacer fichas de juegos, dados, placas para decorar muebles, cajitas, un sinfín de cosas. Y existen los artesanos de huesos, ya hay una profesión que se sabe que existe. Precisamente Juan Jesús Cantillo, del Instituto Universitario de Investigación Marina de la UCA, y David Cuenca, investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, firman un artículo en el número 87 de Andalucía en la Historia sobre el reciclaje de conchas y otros materiales para hacer ofrendas funerarias. Y ahora dejamos el laboratorio y nos vamos al mar. Venga, pega una música de aventuras. Porque te prometí una de piratas, ¿no? Pues vamos con ello. Señor, ¿me habéis mandado llamar? Así es, Antonio. Ha llegado a mis manos una carta y querría conocer su contenido. Está escrita en italiano. Dejadme ver.
Está emborronada, como si se hubiera mojado. La recogieron ayer en el puerto, tras el desastre que ha provocado ese pirata inglés. ¿Francis Drake? El pirata Drake, sí, ese maldito. ¿Pero qué dice la carta? Está encabezada por Clemente Vassallo, el capitán del San Giorgio e San Telmo Buenaventura. Señor, ese es el primer barco que hundió la flota de Drake. Seguid. Bueno, dice que han arribado hace un día a Cádiz, que habían iniciado la travesía en Cartagena, cumpliendo las órdenes del rey, y que estaban a punto de desembarcar los cañones y las anclas que luego viajarían hasta Lisboa para la Gran Armada. Parece que no era de su agrado, además, que en Cádiz estuviese la compañía de Saltimbanquis y el espectáculo en el Corral de Comedias. ¿Algo más? He de informar cuanto antes al corregidor Juan de Vega para que se lo traslade al duque de Medina Sidonia, que está aquí, como supongo que sabéis, tras el desastre provocado por ese pirata. Sí, hay una enumeración de bastimentos y víveres transportados en la nave, y señala además el cadáver de una mujer y poco más. En principio solamente encontramos que se llamaba San Giorgio, en la documentación española le llaman San Jorge, y luego ya vimos que se llamaba San Giorgio e San Telmo Buenaventura, ¿no? Era un barco que se construyó en Italia, en Portofino, en Génova, en el año 1583. Milagros Alzaga es la responsable del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía ubicado en Cádiz y firma uno de los artículos del número 87 de Andalucía en la historia. El barco llegó a Cádiz, estaba haciendo su misión, cuando llegó Francis Drake y llegó con las órdenes de su reina, de Isabel I, en la que se le decía que tenía que dificultar todo ese abastecimiento de pertrechos que se estaban produciendo en estas costas españolas y evitar así que la Gran Armada saliese de Lisboa. Entró en Cádiz un 29 de abril de 1587 y sabemos hasta la hora, entre las 5 y las 7 de la tarde, y entró, pues llevaba banderas que no eran la inglesa, para engañar, ¿no? Llevaba banderas de países amigos en aquel momento, francesas y holandesas, y en el momento que entró en la bahía de Cádiz cambió bandera, puso la bandera inglesa y empezó a disparar. El barco San Giorgio se defendió y dicen las fuentes documentales que fue el primer barco que fue a fondo, es decir, fue el primer barco que Drake hundió y echó al fondo del mar, ¿no? Y casi 400 años después pues nos lo encontramos. Este centro calcula que solo entre Huelva y Cádiz hay alrededor de 1.100 embarcaciones hundidas. Pero este barco, el San Giorgio, es especial. Primero, porque se encontró en 2012 a raíz de unas obras en el puerto de Cádiz. Se le llamó Delta 2. Para hacer este tipo de obras es necesario utilizar dragas de succión en marcha autoportantes, que son como grandes aspiradoras. Y lo que hacen es empezar a eliminar sedimento hasta llegar a la cota necesaria para la construcción, en este caso, de la terminal de contenedores. En el caso de Delta 2 se eliminaron en torno a 7-9 metros de fango muy, muy compacto. Entonces detectaron que la draga estaba tocando restos arqueológicos y se mandó parar la obra, se hizo un reconocimiento y ya pues nos pudimos dar cuenta que estábamos ante un barco histórico. En el archivo de Simancas se encontraron documentación que les ayudó a identificarlo y salió a la luz que fueron los barcos de Francis Blake los que lo hundieron, no sin antes luchar. Esa es la segunda razón que me parece fascinante de este hallazgo. Pero es que lo tercero está por llegar. Gracias a las ciencias del pasado o la paleobiología y a la arqueología subacuática se han encontrado objetos y productos que son en sí mismos tesoros. Venga, imagina que nos subimos al barco. Espero que no te marees, ni yo tampoco. Milagros Alzaga nos va a explicar in situ qué han encontrado. Atención. Hemos encontrado algo que venía en la documentación y que nunca lo habíamos visto, cómo iba estibado en bodega, que es grana cochinilla, ¿no? Un colorante que daba un color rojo que no se conocía hasta ese momento.
tercer producto más caro que venía de América, el oro, la plata y la grana cochinilla. El color rojo era el color del poder. Han hallado restos de alimentos. Restos de vaca, muchísimos restos de vaca, de oveja, de cabra. Tenemos algún gato también, que no sabemos si es comida o la necesidad que había de tener un gato en el barco para que se comiese las ratas, ¿no? Eso no es leyenda. No es leyenda. No, era tan importante como un marinero. Era muy importante el gato. Restos también de pescado. Y luego la sorpresa que nos hemos encontrado es que se supone que cuando un resto óseo entra en contacto con el agua, pierde el colágeno y ya no podemos saber su ADN. Bueno, como aquí teníamos 7 o 9 metros de fango compacto, que funcionó como una caja fuerte, se decidió probar. ¿Podría tener todavía colágeno? ¿Podríamos sacar ADN? Y efectivamente, ¿no? La sorpresa fue cuando Eloisa me llamó y me dijo, bueno, podemos saber hasta el color del pelo de la oveja, sabiendo que era un hueso de oveja, ¿no? Podemos saber hasta el color del pelo, se ha conservado perfectamente el ADN. ¿Te imaginas? ADN del siglo XVI. Los del CSI alucinarían si pudieran subir a nuestro barco, porque es que también se ha hallado un cráneo. Y ahí sí que hay un misterio. Un cráneo de una mujer de unos 25 o 30 años de edad y que murió con un golpe frontolateral, un golpe triangular que tiene en la frente. El hueso se le metió dentro del cráneo, le provocó una gran hemorragia. En la parte cayó hacia la parte derecha y ahí murió, ¿no? Pudimos ver también por radiografías y también se veía visualmente que tenía una craniosinostosis prematura, no tenía los dos hemisferios exactamente iguales, ¿no? Le podrían provocar algunos dolores de cabeza o de oídos, pero eran compatibles, nos han dicho que eran compatibles totalmente con la vida. Y por desgracia lo que nos faltaba era la dentición, ¿no? Los maxilares de esta mujer, que nos hubiese dado también muchísima información sobre cómo fue su vida, qué comió, cómo se alimentó. ¿Y recuerdas que al principio del episodio cité el jengibre? Premio. También había jengibre en el San Giorgio. Y en aquel momento también era muy cotizada porque ayudaba a hacer la digestión, evitaba las náuseas y también se decía que evitaba combatir el frío. Se halló madera de Guayacán, que en la época creían que era muy útil contra la sífilis y por eso le llamaban palo santo. Y finalmente había unas botijas. Muchas de ellas estaban selladas. Cuando se abrían tenías en el interior aceitunas en salmuera. Hubo una ocurrencia que es hablar con la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y intentar saber qué microorganismos había dentro de estas botijas. Con un poco de miedo, porque tenías ese miedo de sacar esos microorganismos del siglo XVI en un laboratorio totalmente controlado, un laboratorio del CSIC. Se abrieron estas botijas, se sembraron las muestras y la sorpresa fue que tuvimos enfermedades del siglo XVI, enfermedades de la piel y enfermedades pulmonares, ¿no? Por ejemplo, había una que era neumonía. Y mi mayor sorpresa fue cuando le pregunté a los compañeros de farmacia, a nosotros desde el punto de vista histórico, arqueológico, el saber qué enfermedades había en el siglo XVI es estupendo, pero para vosotros, y me dijo, para nosotros es un tesoro, porque podemos saber cómo ha evolucionado esta enfermedad a lo largo de los siglos y podemos hacer medicamentos que sean más efectivos para estas enfermedades, ¿no? Como ves, un auténtico tesoro para las ciencias que se ha descubierto gracias a esa confluencia, a esa colaboración entre disciplinas científicas de ciencias y letras, la paleobiología o las ciencias del pasado. En este número, además, el número 87 de Andalucía en la Historia recoge también otros artículos muy recomendables. Sexualidad y matrimonio a la fuerza en el siglo XIII. Thomas Howell, un mercader inglés en la Sevilla del siglo XVI. El auténtico hombre de Alcatraz, un artículo sobre Juan Manuel Ayala, primer explorador de San Francisco. Sierra de Segura, Jaén, 16 de mayo de 1740. O la historia de un conspirador, el general Cuesta Monereo,
mano derecha del general Mola y uno de los artífices de la sublevación en julio de 1936. Hasta el próximo episodio. Este podcast es una iniciativa de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, editora de la revista Andalucía en la Historia. Una publicación trimestral con más de 20 años de trayectoria, pensada para todas las personas interesadas en descubrir de forma rigurosa y amena los acontecimientos, personajes, hitos y documentos que han marcado el pasado de Andalucía, desde la prehistoria hasta la actualidad. Puedes encontrar la revista Andalucía en la Historia en los kioscos o adquirirla, tanto en papel como en formato digital, a través de la web andaluciaenlahistoria.es. Y si quieres seguir nuestros podcasts, suscríbete a Andalucía en la Historia, la serie sonora, en tu plataforma de audio favorita.